Hola, nosotros somos Tangente. No se les olvide, porfa, suscribirse al programa, darle al like a las publicaciones, darle también compartir. Envíeselo a más gente, estamos llegando a muchísima gente, estamos muy agradecidos con todo el apoyo que hemos recibido. Así que gracias, siempre denle a las suscripciones y si lo comparten nos ayuda con el algoritmo. En todas las redes estamos como Tangente GT. Nos puede buscar en sus plataformas de podcast favoritos y el día de hoy vamos a tener una buena conversación, pero previo a eso quiero recordarles quién nos trae este podcast el día de hoy. Es Editorial Piedrasanta, nuestros amigos de Editorial Piedrasanta. Así que no dejen ustedes de abocarse a Piedrasanta para poder tener sus referencias bibliográficas de lo que estamos hablando, ir a ver libros de todo tipo que maneja Piedrasanta. Y recuerde, las tiendas de Piedrasanta son las de Géminis 10 y en la zona 1 tienen la de la quinta calle de la zona 1 y la de la 11 calle también de la zona 1. Así que gracias a Piedrasanta. Bueno, y la conversación que vamos a tener el día de hoy, me acompañan aquí. Primero quiero presentar a Gilles Bataillon. Gilles Bataillon es investigador, sociólogo, del Instituto Raymond Aron, o es el centro, ¿verdad? El centro Raymond Aron de la Escuela de Altos Estudios de París. ¿Correcto? En Ciencias Sociales. En Ciencias Sociales. Y bueno, tenemos aquí a otro que es de la casa, juega de local siempre. Goyo Saavedra, ¿cómo estás, Goyo? Un gusto estar por acá y honrado. Bienvenido, Gilles. Pues bueno, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Gilles ha investigado en general Latinoamérica y la parte de los procesos democráticos o de democratización o desdemocratización de Guatemala, no sé si de Latinoamérica, no sé si está bien decirlo así, pero especialmente ha hecho obras seminales para estudiar el fenómeno del sandinismo, especialmente la vuelta de Ortega al poder y esa vuelta autoritaria que ha tenido en este caso Ortega. Gilles la llama una revolución secuestrada, sí, una revolución secuestrada. Nosotros hemos estado hablando los últimos días acerca precisamente de cómo nos podemos ver en un futuro no muy lejano, tal y como vamos, reflejados en el espejo de Nicaragua. Es una paralización, si quiere, una forma muy trivial de poder conectar una idea de cómo caminamos al autoritarismo, pero precisamente lo que es bueno es saber qué podemos perder, que todavía tenemos, aún con este panorama, esa ventana de oportunidad donde todavía los votos cuentan, por ejemplo, donde se cuela una opción todavía que no estaba en las cartas de este autoritarismo competitivo que tenemos en Guatemala y por ende entonces queremos profundizar un poco con Gilles, no solo del caso nicaragüense, sino en general de sus áreas de investigación para entender cómo se pierde en estos procesos, cómo pueden ser secuestrados, truncados. Así que, como te decía Gilles, bienvenido, un gusto tenerte realmente. Muchas gracias a ustedes. Pues bueno, si quisieras hacer un preámbulo un poco, ¿cómo terminaste estudiando precisamente esta rama? ¿Cómo terminaste, Gilles, estudiando Latinoamérica primero, Centroamérica? ¿Y cómo terminaste además en estos procesos de, como le llamas al sandinismo, ¿verdad? Revoluciones secuestradas o procesos de democráticos truncados? Mira, yo no tengo ningún mérito de haberme puesto a estudiar América Latina porque viví parte de mi niñez aquí, en México, y mis padres eran profesores, mi padre de geografía en la UNAM y después en el Colegio de México, y mi madre de historia en el Colegio de México. Así que lo raro es que no me hubiera atraído esto. Y empecé haciendo en los mediados de los 70, cuando me bachilleré, después a final en 79, si no recuerdo mal, una tesis sobre el sistema de cargos, es decir, las alcaldías indígenas en grupos tzotziles y tzeltales en México. Y había seguido de lejos la revolución sandinista y de pronto aparece el problema o la cuestión de los misquitos. ¿Qué era el problema? Se deportó en unas aldeas estratégicas decenas de miles de misquitos que vivían en la frontera, en el río fronterizo entre Honduras y Nicaragua, que se acusaban de tener colaboración con la guerrilla, lo que era real y falso. Y había todo un problema que había surgido anteriormente a la revolución sandinista, cuando los misquitos, que tienen una particularidad, es que fueron evangelizados. ¿Nos puedes explicar un poco qué son los misquitos? Sí, los misquitos es un grupo indígena que vive entre Nicaragua y Honduras, y es de los casi solos
grupos indígenas que no fueron conquistados por los españoles, no fueron organizados en encomiendas y después en repúblicas de indios, sino que ellos batallaron contra los españoles y se aliaron a los piratas que pululaban en la zona y aliados con ellos mantuvieron su independencia. Y cuando por tratados y por la Declaración Monroe, Inglaterra, que tenía cierta presencia, coronando de manera casi ficticia un rey misquito en la Jamaica o en Belice, tiene que retirarse porque podrían controlar una vía transoceánica a través del río San Juan. Es el momento en el cual los misquitos están incorporados de fuerza a Nicaragua durante la dictadura del general Zelaya, y al mismo tiempo llegan moravos, que son de los primeros protestantes antes de Lutero y Calvino, que los convierten al protestantismo moravo. ¿Y qué pasa? Los misquitos, en vez de hispanizarse y de convertirse más o menos al catolicismo, se redefinen una nueva identidad como moravos, partes de la unidad de los hermanos moravos, y siguen y se dan una nueva institución, nuevas creencias que adaptan y nuevas organizaciones a través de la Iglesia Morava, que es una iglesia con iglesias en el cual el pastor, al inicio son misioneros alemanes y después norteamericanos, son muy tempranamente misquitos, y en 48 la Iglesia Morava es autóctona. Y a la sombra de la Iglesia Morava, como pasó en Estados Unidos con las iglesias negras, se desarrolla un movimiento de affirmative action, de reivindicar derechos de los misquitos para la tierra y para el idioma. Y en 74 nace una primera organización indígena que se llama Alpromisu, Alianza para el Progreso Misquito y Sumu. Cuando ganan los sandinistas no quieren de esta asociación. Entonces obligan la asociación a disolverse y a unos jóvenes a crear otra asociación, Misquito, Sumus, Ramas, que son dos etnias mucho más pequeñas que los misquitos, sandinistas, todos unidos, y que ellos ven como una organización de masa del frente, subordinal al frente, y los jóvenes misquitos que la dirigen dicen no, nosotros somos como el frente en la costa atlántica y vamos a reivindicar alfabetización en lengua y títulos de tierra comunales. Y frente a esto los misquitos son acusados de tener un plan separatistas, encarcelan a los dirigentes, obligan uno de los más conocidos y más respetados, Stedman Fagot, a una confesión pública al estilo procesos estalinistas de los años 30, y los misquitos entran. ¿Qué año es eso? 82. Eso es 81, y 82 los misquitos, los jóvenes, piden la liberación de Stedman Fagot, organizan grandes manifestaciones y autorizan Fagot a regresar a su pueblo en el río Coco antes de ir a estudiar en Rumania, donde lo becan y lo marginan así, y él huye y se encuentra con los misquitos que huyeron, los jóvenes, y empiezan una guerra, digamos, apoyados al inicio por los guardias somocistas y unos cuantos militares hondureños, pero lo que, digamos, es la llama que pone el fuego a la pradera es que un grupo de estos misquitos se rebelan contra Fagot, y Fagot tiene la idea de empezamos a negociar con los sandinistas, pero no nos lanzamos a la guerra. Ellos entran de inmediato a la guerra, matan unos cuantos militares en un puesto fronterizo, y los sandinistas piensan que se está organizando una nueva Bahía de los Cochinos con grupos mercenarios que van a invadir la Mosquitia, y tienen una larga tradición racista en contra de los misquitos. ¿Y había alguna comunicación entre este movimiento de los misquitos alzados con Estados Unidos o algo que... Estados Unidos los ve de lejos porque Estados Unidos tiene la política siguiente. Cuando Reagan está elegido, tiene la negociación siguiente con los sandinistas. Si ustedes mantienen la revolución en el seno de Nicaragua y que no apoyan guerrillas afuera, aceptamos que es un territorio perdido para nosotros de alguna forma. Y haremos con ustedes lo que hicimos con Yugoslavia o China.
política de buen entendimiento. Si ustedes empiezan a apoyar los grupos revolucionarios en el resto de Centroamérica, entonces nosotros nos damos el derecho de apoyar los primeros núcleos de contras que se formaron y que son 3. Los grupos indígenas que reclaman su autonomía, ex-sandinistas, campesinos que apoyaron los sandinistas en las milicias populares antisomocistas y que están furiosos en contra de la reforma agraria y el hecho de que no se les dé tierra ni crédito a ellos, sino que se hagan granjas de Estado, y que empiezan sus grupitos y rebatizan el grupo milicias populares antisandinistas. Y algunos guardias que están en Honduras, que hacen algunas barbaridades en la frontera y sobre todo se dedican a robar ganado y a venderlo en el matadero Cuatreros. Que tienen los militares en Honduras. Y es a partir de la llegada de Reagan que van a apoyar esos núcleos que surgen de manera autónoma. Y a estos grupos se juntan en el 82 sandinistas opositores liderados por Pastora y gente que apoyó la revolución al inicio, que fueron miembros de la primera junta, como Alfonso Robero del Movimiento Democrático Nicaragüense, que se va a Costa Rica y se junta con Pastora. Entonces, en 82 desplazan de fuerza los misquitos que viven en las 20 o más comunidades que viven en el río Coco, queman todos los pueblos y los instalan en un campo estratégico. ¿Cuánto era el tamaño de esta población desplazada? El tamaño de esta población, los misquitos en total eran alrededor de 100,000, lo que parece una cifra ridícula aquí. Por ejemplo, un grupo sobre el cual me interesé, los isiles son más de 100,000 hoy en día, pero el territorio de la Mosquitia es, según uno cuenta, entre el tercio y la mitad del territorio nicaragüense. Y esto hace la importancia del caso. Entonces yo empecé un poco más como la población beliceña y el doble de Belice, porque la población beliceña por ahí estará, digamos, un margen, la Mosquitia, tal vez el doble. Si no hubiera tenido Nicaragua una vocación canalera con el río San Juan, muy probablemente hubiera surgido un segundo Belice que se hubiera llamado la Mosquitia, pero eso no surge. Entonces, yo me interesé en por qué se habían desplazado los misquitos y escribí un artículo diciendo, pues miren, la versión del Frente Sandinista y la Junta de Gobierno, que era bajo la tutela del Frente Sandinista, diciendo que fueron un desplazamiento forzado para evitar que la contrarrevolución se apodere, es sencillísimo, falso. En 82, después de este ataque que llaman los nicaragüenses la Navidad Roja, desplazan de fuerza a toda esta población y esto se hace novela, digamos, noticia de primera página de los diarios internacionales. Yo era miembro de un grupo que existe todavía, que es muy importante ahora, que era pequeño en este entonces, que se llama Survival International, que es un grupo de defensa de los pueblos autóctonos, y digo, tenemos que interesarnos a esto. Y empiezo a interesarme a esto. Y la gente me mira como si yo fuera un contrarrevolucionario, que es un escándalo hablar de esto. Y en este entonces los simpatizantes de la revolución hablaban de los misquitos como el talón de Aquiles de la revolución. Es decir, era el punto débil en el cual una crítica era aceptable. Sí. Entonces empecé a interesarme a lo de Nicaragua, hice un primer artículo que en esta época sonaba de manera tremenda, en 83, que intitulé así, Nicaragua, de la dictadura de Somoza a la dictadura del partido totalitario, el Frente Sandinista. Y esto sonaba inaceptable. Entonces la gente empezó a decirme que cómo me atrevía, que esto y que esto, y me peleé con mucha gente y me lancé en una investigación comparada diciendo puede uno analizar con el mismo rigor lo que está pasando en Nicaragua con el derrocamiento de una vieja dictadura y el surgimiento de una nueva dictadura, la de los sandinistas, y analizar también lo que está pasando en El Salvador, donde hay guerra civil y un gobierno militar, y en Guatemala, donde hay también una dictadura militar. Y me lancé en esto, que en esta época comparar estos regímenes era una cosa que sonaba muy rara, tanto a la izquierda, pero igual a la derecha. Yo recuerdo aquí
hablando con gente del CACIF en los 80, porque vine por primera vez aquí en 84, diciendo que era un crítico de la revolución sandinista, pero que también el gobierno militar aquí no me parecía, la gente no entendía cómo era posible. Te estabas saliendo de las dos doctrinas que había, te quedabas en medio, pero ha envejecido bien esa postura. De hecho, lo que te quería decir al respecto es mantener esa distancia crítica es importante. Nosotros venimos aquí, como si bien sabes, de procesos muy convulsos y la polarización es muy marcada. Y mantener una independencia de criterio donde no estás del lado de ninguna tribu tiene un costo en sí mismo social, político, hasta de oportunidades de trabajo. Pero décadas después ha envejecido bastante bien lo que estabas viendo en Nicaragua. Los que me apoyaron mucho en esto fueron 2 guatemaltecos. Es decir, yo recuerdo que defendí una tesis sobre esto, sobre las guerras civiles aquí, que fueron este libro, Génesis de las guerras intestinas en América Central, y cuando me gradué, René Poitevin y Edelberto Torres Rivas me invitaron a un muy buen restaurante aquí. Me dijeron, mira Gil, cuando la gente hace su PhD o su tesis aquí, después va a trabajar sobre países supuestamente más importantes. Y nosotros quisiéramos que te quedaras estudiando estos países que estudias. Le dije, pero para mí no hay ningún problema. Me encanta trabajar aquí y voy a seguir trabajando aquí. Entonces después me interesé en la revolución sandinista, hice una historia de la revolución sandinista y una historia sumamente detallada de la contra-Mezquita y de los cambios sociales en la Mezquita. Y esto, digamos, estos trabajos sobre Nicaragua culminaron con una película que hice, que se puede ver en YouTube, porque me la piratearon. La copia es mala, pero existe, y estoy muy contento que la hayan pirateado, porque así se puede ver, que se llama Nicaragua, una revolución confiscada, en la cual entrevisto a 8 personas, 4 mujeres, 4 hombres, que fueron responsables, unos de más alto rango, en el Frente Sandinista y que se distanciaron de la revolución y que son, digamos, gente que tiene posiciones del movimiento renovador sandinista. Entrevisté entre ellos a Sergio Ramírez, pero también a alguien por el cual tengo un inmenso respeto, que es el comandante Modesto, uno de la Dirección Nacional, que se llama Henry Ruiz y que hace unas críticas muy acertadas, tanto al curso que tomó muy rápidamente la revolución y a lo que Ortega llama la segunda etapa de la revolución, que es su regreso al poder y que es la construcción de una nueva dictadura. Sí, y digamos, en el contexto de Guatemala, esa oportunidad de haber comparado los regímenes en los 80, si lo pudiéramos hacer como pausa, no ha pasado nada y de repente despertás en la segunda década de este siglo, tenemos contextos muy similares en los 3 países, digamos, o sea, como que el empuje de la ausencia de reformas que democratizaran, que cambiaran el modelo económico para incluir grandes capas de su población o incluso pactos verdaderos a todo nivel en el sentido político, llevaron nuevamente o están llevando a los países a buscar el orden conducido bajo un liderazgo concentrado, no necesariamente por sus élites, pero sí a costa de la democracia o del bienestar de la población en general. Digamos, ¿qué coincidencias ves en eso? ¿Cómo ha evolucionado ese proceso? Si tuvieras que hacer el esquema comparado otra vez entre El Salvador, Nicaragua y Guatemala, pero ahora en 2023, ¿qué miras? Mira, yo tomaría como línea de análisis qué pasó después de los acuerdos de paz en 87, qué esperanzas despertaron los acuerdos de paz y en qué esos acuerdos de paz, por una parte, fracasaron en los objetivos de democratización que tenía. Los acuerdos de paz tuvieron la inmensa virtud de acabar con las guerras internas en Nicaragua, en El Salvador y aquí. Y aquí se tardaron muchos años para que se firmase, se esperaron 9 años para que se llegue a un acuerdo con la guerrilla. Pero esto permitió la desmovilización de los grupos guerrilleros y su transformación en partidos políticos con éxito en El Salvador y sin éxito aquí. ¿Cuál fue el contexto de los acuerdos de paz? Y la idea era que Centroamérica
había conocido una industrialización incipiente antes de la guerra con el mercado común centroamericano, que esto se iba a desarrollar y que las élites se iban a democratizar y aceptar cambios socioeconómicos. Esto no pasó. Es decir, que hubo un revés de fortuna para el istmo, que fue el siguiente: es que el momento en el cual se firman los acuerdos de paz aquí y aparecen en todos lados gobiernos democráticamente elegidos, es el momento en el cual China y la India reingresan los circuitos del comercio internacional. Es el momento en el cual se desarrolla de manera acelerada la economía china con las medidas liberales de Deng Xiaoping, y toda la industria de máquinas no desaparece totalmente aquí, pero deja de florecer y se reduce. Y el otro drama para este país es que el consumo de droga aumenta considerablemente en Estados Unidos, Canadá y Europa, y los Estados Unidos cierran la ruta del Caribe a los narcotraficantes. Y la ruta de la droga pasa ahora por Centroamérica y México. Y el poder de corrupción del dinero generado por la droga es enorme. Hay numeritos que hicieron, digamos, instituciones de la ONU que se interesan en esto. Las ganancias generadas por las toneladas de cocaína que transbordan de Panamá hasta México van aumentando, más brincan países, es decir, son menores en Panamá, aumentan en Costa Rica, aumentan todavía más en Nicaragua y todavía más pasando por Honduras, Salvador y Guatemala. Este dinero y estas ganancias es superior al dinero legal de los productos interiores brutos sumados de estos países. Esto, digamos, la corrupción existió desde mucho en estos países, pero ahora adquiere proporciones jamás conocidas. Y para muchos resistir a esta bonanza es sumamente difícil, en el hecho que aquí hay una tradición empresarial de hacer dinero que existe, que es fuerte y que está totalmente desconectada de cualquier preocupación por el bien común. Entonces, ¿qué pasó? A partir de los 90, de 87 a los 90 bajan mucho las tasas de homicidio y a partir de los 90 suben y conocen picos alucinantes y de manera muy sorprendente en un país que no ha conocido guerra, que es Honduras. Y los índices de mortalidad se desplazan de las zonas rurales, que fueran las zonas de confrontamientos entre los ejércitos y las guerrillas, y van a las ciudades. Y esto va con un movimiento migratorio que siempre había existido, un poco que fue acelerado por la guerra. Digamos, salvadoreños se fueron a Honduras, se fueron a Estados Unidos, guatemaltecos se fueron en un número muy pequeño a Honduras, pero masivamente a México, y de ahí unos brincaron para los Estados Unidos y digamos, muy rápidamente hay un tercio de la población salvadoreña que vive en Estados Unidos y hay probablemente no se sabe muy bien, y hay números, entre 15 y 20 o 25% de la población guatemalteca que vive entre México, Estados Unidos y Canadá. Y la economía de estos países cambia por el aporte del dinero de la droga, pero también por el aporte del dinero de los migrantes. Y digamos, al inicio hay gente que había sido excluida de la competición electoral, que entra y que puede ser elegida. Yo recuerdo discusiones con Vinicio Cerezo en 85, diciéndome que había estado frente a atentados de los militares y que ahora iba para la campaña electoral y que muy probablemente tenía chances de ganar y que no le iban a vetar esto. Hubo una tentativa después de autogolpe aquí de Serrano Elías que se paró en seco. Y digamos, después a partir de 2010, un poco antes en Nicaragua, hay pactos entre las élites para proteger los corruptos. Y el mejor ejemplo de esto es el pacto de 2006 entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, sí, el líder liberal expresidente.
A Ronaldo Alemán se le reclama por desvíos de fondo con Mitch y vínculos con el narcotráfico. Y una juez sandinista lo enjuicia y lo echa al bote. La misma juez sandinista, porque es la misma persona, es la que recibe la denuncia de Soy la América, la nuera de Daniel Ortega, hija de Rosario Murillo, que fue violada de manera repetida de los 12 años a los 20 años. Y esta juez sepulta la demanda de Soy la América. Soy la América pone la demanda frente a la Corte Interamericana de Justicia y está atendida. Y hay presión de la familia, de su mamá, para que retire la demanda. Pero puede surgir el problema en cualquier momento para Daniel Ortega. Entonces, ¿cuál es el pacto? Yo te perdono tus robos, tú me perdonas la violación. Un pacto de impunidad. Un pacto de impunidad. Y es el primer gran pacto de impunidad entre dos figuras centrales de la vida política en un país centroamericano. Y a partir de este pacto aceptan que dimitan todas las autoridades de las instituciones judiciales como de la Contraloría General del país y ponen gente afín a Alemán, afín a Ortega. Ortega está en situación de fuerza, con mayoría para los sandinistas. ¿Y cuál es el segundo acuerdo? Bajamos el piso para ser electo en la primera ronda de 45% distanciado de 10%, el primer competidor, a 35%. Y así se puede elegir Daniel Ortega en 2008. Y a partir de esto carcome todas las instituciones y obtiene una primera reelección fraudulenta en 2011 y una última en 2019 que es de película de ciencia ficción y de terror. Y digamos, este sistema de pactos va a ser copiado por otros gobernantes y con la misma idea de mantenerse al poder pase lo que pase y de poner los suyos en el poder. En Nicaragua, Ortega pone su familia y tiene una dinastía familiar. Aquí un presidente pone su amante o cercanos a sus amantes y con la idea que estos países son como nuestras fincas y hacemos lo que queremos frente a esto. La gran novedad sobre la cual no se insiste lo suficiente es cómo la gente reaccionó y se movilizó contra estas cosas. Y los dos ejemplos para mí que son muy llamativos, o los tres, es 2015 aquí, cómo se obliga Otto Pérez Molina a dimitir, viene la CICIG y se empieza un trabajo de depuramiento que será parado por Jimmy Morales, que es inquietado por esto, y hará una mayoría para organizar lo que ustedes llaman de manera muy atinada, un pacto de corruptos. En Nicaragua hay el levantamiento civil que está acabado con una ferocidad tremenda entre, digamos, junio y julio 2018, y después es un cerrazón, y diría yo, sin tener miedo de equivocarme, que la dictadura que existe hoy en día en Nicaragua es infinitamente más cerrada que la de Somoza en sus peores momentos, y que de los sandinistas en el momento del dicho comunismo de guerra, es decir, de 85 a 87. Te quería preguntar, Gilles, la lectura de las élites, especialmente las élites. Tercer comentario, tercer momento que quisiera añadir, después te contesto tu pregunta. Dale. Y el segundo momento que me parece muy importante aquí es todos los trucos para eliminar candidatos susceptibles de molestar los pactos aquí. Hay la candidatura de Arévalo, que nadie le apuesta un quetzal sobre su presencia en la segunda ronda electoral, y sí sale. Y es el pánico entre parte de las élites aquí, y vemos todas las cosas que se hicieron, pero al mismo tiempo la población respondió. Es decir, no respondió solo intercambio tweets en las redes sociales, sino que hubo manifestaciones, hubo gente demandando que algunos magistrados corruptos dimitan. Hay una movilización de lo que se llama la sociedad civil, más allá de gente que dice somos partidarios de Arévalo, diciendo aquí hay normas democráticas que se tienen que respetar. Y esto son cosas sumamente importantes para mí que atestigan de la madurez de la sociedad.
no quita lo corrupto de algunas élites, pero hay una madurez democrática de la sociedad aquí. Precisamente esa madurez, quería preguntarte por las élites, especialmente las élites económicas y políticas de estos países, cuando se empiezan a ver estos procesos a dónde van, cuando se empieza a ver que esto es una regresión democrática. Aquí fue muy claro el tema en el cual incluso las capas económicas tradicionales aquí celebraban lo que miraban en Nicaragua como un gran acuerdo de gobernabilidad entre el empresariado nicaragüense, especialmente el oligárquico terrateniente, mutando después a la industrialización. Sí, exactamente, el COSEP, con el régimen de Ortega. E igual, si tienes algunas lecciones de lo que ha sido la actitud de la élite económica, especialmente la tradicional aquí en Guatemala, y la clase política, viendo cómo crecían esos regímenes. Con la complicación que en Guatemala no es una autocracia de una única persona que uno puede centralizar, sino que es este fenómeno como corporativo de la autocracia. Mira, lo que veo muy notable es que en Nicaragua el gran aliado de Ortega durante mucho tiempo fue la Iglesia con Monseñor Obando, que después de ser un opositor a Somoza y alguien que bendició los primeros momentos de la revolución, fue el opositor más feroz a Ortega, y después Ortega lo compró, poniendo un cercano a él, muchos dicen que es su hijo natural, a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral, y dándole un papel muy importante, y después organizando todo el show de la reconciliación cristiana entre él y Rosario Murillo. Y Monseñor Obando, que era un señor, digamos, un zorro político, pero al mismo tiempo un tipo sensible a los honores más ridículos, cayó en la cosa. Y cuando él ya salió, digamos, de la esfera política en Nicaragua, la Conferencia de los Obispos volvió a tener el papel muy importante que tuvo, y fueron ellos que, digamos, protegieron o intentaron proteger el pueblo de Nicaragua, gente que no tenía nada que ver y con los cuales tenían rencillas muy fuertes el movimiento feminista. Y, digamos, la Iglesia de Nicaragua retomó una voz profética, y parte del empresariado se distanció. Es decir, una familia como la familia Pellas jamás abrió la boca para criticar cualquier cosa. Hasta tuvieron unas frases alucinantes en 2011 con elecciones fraudulentas. En las elecciones siempre hay un perdedor y un ganador, y hay que aceptarlo. Poco importa si se pisotearon las reglas del juego democrático, ahí vamos y somos gente de negocio y lo demás no nos importa. Diría que aquí, por lo que he visto de los comunicados que publicaron los unos y los otros, hay empresarios más jóvenes en ramas nuevas de actividad que no están partidarios de estos pactos y que están a favor de la democracia. Hay una Cámara que tomó sencillamente y fuertemente la palabra frente a esto, y pienso que gente del CACIF están divididos entre grupos que están a favor del respeto a la democracia y otros que no. Y digamos, la cosa que también cambia mucho aquí es que todas estas élites empresariales viven conectadas al mundo extranjero, y el mundo extranjero es, antes que todo, Estados Unidos. Y para ellos la idea que los puedan acusar judicialmente de desvío de fondo, de tener fondos mal habidos, de haber participado en actos ilegales y antidemocráticos, y que se les quiten la visa para ir a Estados Unidos, es una cosa que no les quitan una visa de turista. Ellos viven con un pie allá y un pie aquí. Y la idea que no puedan ir a ver a sus hijos allá o a pasar tiempo allá es para ellos insoportable. Y si Estados Unidos dice, ya no vamos a comprar azúcar guatemalteco, o hay algunos, vamos a cuestionar su pertenencia a grandes acuerdos comerciales entre los países que firmaron el TLC, Canadá, Estados Unidos y México y Centroamérica, es una presión fuertísima que jamás habían ejercido de esta manera
Estados Unidos. Y diría que de la misma manera la comunidad europea hizo la misma cosa, y diría que para las élites guatemaltecas ir a Europa no tiene la misma importancia que de poder ir a Estados Unidos. El único para... Además, que ahora es en el momento en el que el bloque occidental parece estar más coordinado alrededor del tema de sanciones. Sí. Pensemos en Ucrania, todos los fenómenos que están pasando. Hay, digamos, en algunas zonas del mundo un interés fuerte por la democracia y defenderla. Diría que en otros lugares la actitud de Francia no va a gustar a algunos paisanos, no brilla por su integridad. Es decir, cuando mi estimado joven presidente, que se piensa más listo que todo el mundo, explica que en Mali es un putsch asqueroso, en pero África que, no son muy populares. pero que en Chad, bienvenido a los puchistas porque apoyan los intereses franceses, me parece un criterio de doble filo que es inaceptable. Pero digamos aunque es congruente a la historia de Francia, cómo se ha comportado, ¿no? Sí, no digamos, en ese sentido no está innovando nada respecto a otros líderes franceses. Me decía con mucho humor un ex embajador norteamericano de origen chicano que fue embajador en Honduras, me decía: a mí me castigaron por haber trabajado con la Contra y me mandaron a Chad, y siempre me dije que la prensa francesa trabajaba muy mal, esa era en los 80, porque al ver lo que ustedes hacen allá, en Estados Unidos ya el New York Times y el Washington Post hubieran revelado todo, y ustedes van a paso de tortuga para revelar esto. Y hay efectivamente un problema, digamos, insensato en algunas actitudes de Francia frente a sus excolonias en África subsahariana. Gilles, visto desde afuera, parece un fenómeno distinto Bukele, pero al mismo tiempo no parece un fenómeno completamente distinto. Es como lo mismo, o sea, cuando uno lo lee desapasionadamente y sin ver Twitter, más bien en libros de historia, o sea, Bukele está cortado a la medida de un líder centroamericano en casi que cualquier época. Creo que popular y legítimo como tal es Ortega en su primera fase. Pero hubo sí algunos legítimos y populares. No quiere decir que o sea, no quiere decir que dejen de ser dictadores y autócratas. Tal vez después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a ser cada vez menos populares y más ilegítimos, pero no quiere decir que sea completamente distinto. Hubo gente popular aquí después de la Segunda Guerra. Digamos, aquí después de la Segunda Guerra Mundial, con el apego a las 4 libertades que estaban, digamos, puestas en plaza de honor por la Carta Magna de la ONU, se derrocaron las dictaduras aquí, en El Salvador, en Honduras, y hubo la Revolución de 48 en Costa Rica. Pero, digamos, lo que es muy llamativo en el caso de Bukele es que Bukele pretende resolver de manera que a mi parecer plantea muchos problemas y no los resuelve todos, es con su política de carcelaria feroz con los mareros. Muchos de los que están encarcelados no son mareros. Él satisface una demanda popular que jamás fue atendida. Es el hecho de la seguridad pública, y efectivamente la amenaza de los maras en los barrios populares hacen la vida imposible a la gente, y la gente rica no tiene esos problemas. Andan en carros blindados, tienen mansiones grandes y tienen alambre de púa y vigilantes. Entonces, no pueden pasear caminando en las calles, más allá de algunos barrios, pero no les interesa. No tienen esta cultura, viven en guetos. Entonces, Bukele es fantásticamente popular y pide que se cambie la Constitución para que se pueda reelegir, porque dio una respuesta a una demanda popular de seguridad pública que no es atendida en ningún lugar en el istmo. Pero saber si es sostenible, ¿verdad? Porque es a través de la represión y control territorial y con medidas de excepción. O la pregunta sería, ¿también es suficiente eso como para hacer una transformación en El Salvador? ¿O está comprando tiempo y vamos a tener una implosión que también ha sido un poco las reglas después de este tipo de Yo pienso que está comprando tiempo y que esto, entre comillas, acabará mal. Es decir, que si esta gente, los mareros y varios delincuentes comunes desafían la ley, es porque hay ejemplo
de lo más alto de la pirámide social a lo más bajo de la pirámide social, de no apegarse a la ley y de pensar que la ley es para castigar a mi enemigo, pero que no es una norma universal que permite convivir en una sociedad de iguales. Y, digamos, los mareros hacen a su nivel lo que otros hacían. Y hay también una democratización de la violencia que existió en los años de las guerras civiles, que parece ahora en manos de gente que la usa por una mezcla de sadismo y de terror para imponer su capacidad de extorsionista a la gente alrededor de ellos. Y eso me parece interesante porque si somos completamente cínicos podemos decir que en ningún lugar del mundo, digamos, una superélite se siente igual, o sea, que la aplica. Podemos ser cínicos al respecto. Pero también hay que decir que los países en donde la democracia ha sentado bases, si hay un espíritu de este es mi país y esto somos nosotros, ¿verdad? O sea, si hay de alguna forma una aceptación mucho más amplia, reducido racismo, reducidos brechas de género, muchos otros temas. Una identidad nacional. De que hay una identidad nacional sí. sólida, ¿verdad? ¿Qué diferencia ves en la Centroamérica y los países centroamericanos de esta década con la que viste en la década de los 80? Porque también hay una identidad completamente distinta a quienes están en lo rural, transformándose, porque hoy, como decías, reciben remesas de sus familias, algunos son retornados. O sea, la visión de mundo ha empezado a cambiar, también tienen acceso a internet en su mayoría, y empieza así también a ver como una, tal vez no una identidad, pero sí una búsqueda de algo distinto que me pueda reivindicar. Digamos, lo que a mí me llama muchísimo la atención es un sentimiento nuevo, para tomar las palabras de una gran filósofa de origen alemán norteamericana, Hannah Arendt. La gente se tiene con derecho a tener derechos, es decir, ya no me pueden pisotear como antes. Y para mí, digamos, la inmensa novedad de Guatemala entre los 80, cuando conocí a Guatemala, y ahora, es el surgimiento de un surgimiento como el movimiento maya, que tiene facetas variadas y múltiples, pero, por ejemplo, estuve en septiembre visitando a Caminaliuyu y había una señora que hacía rituales tradicionales en Caminaliuyu. Esto antes era impensable. Es decir, que aquí se habla del auge de las iglesias evangélicas, que es un fenómeno importantísimo, pero no menos importante me parece el hecho de gente de cultura maya, que se dice de cultura maya, entonces dice Sol Maya Ixil, Sol Maya Quiché. Antes hubieran dicho soy de Momostenango, soy de Totonicapán o soy de Nevaj. Antes tenían una visión mucho más reducida del mundo y estaban como en un mundo de terror frente al mundo ladino. No es que presiones no hayan desaparecido, pero estas presiones se viven ahora como injustas y la gente habla en voz mucho más fuerte para esto. Por ejemplo, pasé una semana en Nevaj. Una cosa que me llamó mucho la atención es que hay 4 o 3 pequeños canales de televisión, de gente que anda filmando con su celular, montando cosas y dando noticias de lo que pasa en el municipio, pero también de gente que son migrantes en Estados Unidos o que trabajan aquí en la capital. Y hay una circulación de la información, una manera de opinar muy nueva. Por ejemplo, estaba regresando de una inauguración de una escuela de secundaria construida por dinero de gente del pueblo, algún apoyo de una ONG y la inauguración de un kiosco con una placa sobre los desaparecidos durante la guerra. Al regreso, en la camioneta con la cual andaba con parte de la alcaldía indígena de Nevaj, llamada telefónica de la capital y piden a uno de los alcaldes qué opina de las maniobras para no proclamar los resultados electorales. Y él dice de manera sumamente tajante: estamos apoyando un proceso democrático por tal cosa. El hecho que ellos opinen a favor de la democracia y que sean cuestionados sobre esto por los medios nacionales es una novedad.
Es un país que cambió y sí hay diferencias sociales y socioeconómicas abismales que no se redujeron. Al mismo tiempo hay un sentimiento nuevo de una igualdad social que la gente quiere que se respete y que se valore. Y esto es un problema totalmente nuevo para las élites. Te quería preguntar al respecto de eso también, el rol de la clase media. La clase media se habla muchas veces de ser ese fiel de la balanza, ser esa especie de capa social con una identidad propia, debiera ser en los países donde se siente que pertenece a esa clase media, que está bien ser clase media. En Guatemala tradicionalmente la narrativa por lo menos es de capas de clase media hegemonizadas, que tienen los valores de la clase dominante y que aspiran a llegar en un país con poca movilidad social, como precisamente nos hablabas de Delberto, uno de tus colegas que te precedió, lo hizo en esa descripción de la movilidad social o la falta de ella en Guatemala, en su ensayo de Guatemala, un edificio de 5 niveles. Pensamos también, por ejemplo, China. O sea, la China te dicen ahora ese regresón en cuanto a derechos que se viene es porque la capa media china que ha crecido urbana está empujando. Entonces el régimen se ve como obligado para tener control a caminar en la dirección opuesta. Uno mira las protestas aquí en Guatemala y a pesar de que tienen muchas razones por qué protestar diferentes sectores, hay una capa urbana que ha estado protestando desde el 2015 que no juega mucho con esa idea que se habla de la clase media guatemalteca tan subyugada y con los valores de la clase dominante. ¿Tú qué has visto alrededor de esa capa de clase media guatemalteca? ¿Es más heterogénea de lo que pensamos? ¿Está cambiando? ¿Hay una disputa por esa clase media? Yo pienso que es heterogénea y que hay gente que piensa que el modelo de la fuente de riqueza que, digamos, riega a todo mundo funciona, otros que tienen sus dudas respecto a esto, y hay una gran inquietud frente a esto, y digamos, lo que esta clase media ya no quiere es un capitalismo de cuates. Es decir, aquí se vendió que el país del libre mercado y oí unas cosas de gente que se defendía contra... ley de competencia, ¿verdad? Pero no había competencia, era un capitalismo de amigos como existe hoy en día en la Rusia de Putin. Es decir, son los cercanos del poder político que tienen acceso a ciertos mercados públicos y los otros no. Y hay toda una parte de la clase media que son empresarios jóvenes que ya no quieren de esto. Ok. ¿Alguna otra reflexión final que quieras, digamos, como para ir cerrando? Estamos redondeando por encima de los 50 minutos de programa, entonces, para un mensaje que tú venías hoy a hacer de la lectura de Guatemala, ¿en qué momento está? Y si todavía estamos en un momento en el cual algunos leemos una oportunidad de recuperar el país a un costo muy alto porque va a empujar mucho de regreso el statu quo. ¿Tienes alguna reflexión de este momento particular de Guatemala? Por lo que he visto, el país está realmente, la expresión es demasiado utilizada, pero pienso que aquí tiene su valor, está en una encrucijada. Es decir, el reto es que las elecciones sean limpias y no fraudulentes. Se sabrá que gente que habían tildado Sandra Torres de comunista infiltrada y de exguerrillera, antes van a decir que es el baluarte de la libertad y de la civilización occidental, pero es que como la gente llega a movilizar el electorado para Bernardo Arévalo que es como un regreso para muchos a la experiencia del 44 y de lo que se llamó, con razón, la primavera democrática del país. Se dice, y pienso que tiene toda la razón la gente que lo dice, que el país necesita una segunda primavera democrática. Y la otra cosa es qué podrá hacer él si llega a ser electo y podrá depurar el Ejecutivo de los corruptos. No es una revolución social, pero es un primer paso, a mi juicio, importantísimo para el futuro democrático del país. Pero en medio, y está rodeado de todos estos países que parecen que caminan en la dirección opuesta. Digamos, si es que gana Arévalo y su vocación, que uno lo presupone, es ese rescate o ese oxigenamiento de la democracia guatemalteca, está rodeado, está prácticamente sitiado de un hombre fuerte como es AMLO, como puede ser Bukele, como puede ser ahora la buquelización de Xiomara o puede ser Nicaragua. Diría que hay un país que vivió muchos años así, se llamaba Costa Rica. ¿Y por qué Guatemala no sería otra Costa Rica?
Goyo, ¿tenés alguna otra pregunta para cerrarle con Gilles? Yo quiero decir que agradezco toda esta visión. Creo que tal vez lo que intentaría de identificar es, hay una forma que sea no dolorosa para poder transitar, digamos, indistintamente de cuál sea el resultado electoral, porque creo igual que el resultado está abierto, en donde no tiene que romperse necesariamente el acuerdo democrático en esta encrucijada. Yo pienso que se puede ir a la democracia con acuerdos democráticos y no de otra manera. No pienso como pensaba Napoleón, que la democracia se hace con bayonetas. No. Lo que sí pienso es que en este cambio democrático y este cambio de igualización social habrá ganadores y perdedores. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hay un país que conozco un poco porque tengo un hermano que vive allá y que es casi más danés que francés. Él es profesor universitario, buen biólogo, y vive a la par de gente que son artesanos, plomeros, electricistas, que ganan más o menos la misma cosa que él. Y que los hijos suyos van al mismo colegio que estos niños. Esto quiere decir que si se va a una sociedad democrática, pues los salarios bajos tienen que tener aumentos importantes. Es decir, que para la gente que tiene empresas, las ganancias serán menores. No hace que las empresas no sean viables, sino que la manera en la cual esta gente muy rica, entre ellos algunos del CACIF, pues ganarán menos dinero. Podrán ir menos seguido a Estados Unidos, a Europa de compra. Cambiarán menos seguido los carros. Y tendrán que pagar sus empleadas domésticas, sus jardineros o sus choferes más caro. Para ellos cambiarán cosas. Y diría, pero la gran mayoría de la gente tiene que ganar en esto. Y digamos, y la idea que sea una sociedad en la cual la gente se reconozca como iguales y se sientan más solidarios de los unos con los otros, me parece, por haberlo vivido, un modelo social mucho más agradable que un modelo clasista y discriminatorio, en la cual cada quien vive en su gueto, en una pequeña guerra de todos contra todos. Muchas gracias, Gilles, por haber estado aquí con nosotros en Tangente. Te lo agradecemos. Pueden consultar la obra de Gilles Bataillon. Pueden también buscar, ya que nos dijo y nos autorizó él mismo a buscar en YouTube la película que le piratearon, ¿verdad? Nicaragua, una revolución secuestrada. Confiscada. Una revolución confiscada. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Les recordamos, ¿verdad? Editorial Piedra Santa nos trajo el programa del día de hoy. Sus 3 tiendas, Géminis 10. Está la tienda también en zona 1 de la Quinta Calle y la tienda de la 11 Calle, siempre en zona 1. Muchísimas gracias, Goyo. Gilles. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.